¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar hoy sobre un tema social y sobre todo un tema que causa gran preocupación entre la sociedad en general, como es la drogodependencia. En Ferrol, como bien saben, a nivel comarcal existe una asociación que es la Asociación Ferrolana de Drogodependientes, más conocida seguramente por todos ustedes como ASFEDRO, pues que lleva a cabo diferentes proyectos y servicios para atender a este colectivo. Y para conocer un poco más, digamos, por dentro esta entidad, contamos con el director técnico de esta asociación, con Gerardo Sabio. Muy buenas tardes, Gerardo, y bienvenido aquí a Televisión de Ferrol. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a hablar en principio de los objetivos principales y generales, ¿no?, que se marca ASFEDRO, ¿no? ¿Cuáles son, no? Bueno, como entidad, sus estatutos recogen el dar respuesta a las exigencias sociales que genera el problema de la adicción. Desde su nacimiento a mediados de los años 80, cuando se produjo el gran boom de la gran epidemia de consumo de heroína en España, y aparecieron un montón de asociaciones en las distintas ciudades que pretendían dar respuesta a una problemática gravísima que no encontraba respuesta en los servicios normales de asistencia. Entonces los estatutos siempre están orientados a responder a las demandas asistenciales que ese problema presenta, y a la vez generar iniciativas de prevención, pues para reducir los problemas futuros, para reducir el impacto sobre la población y atender también a familiares de afectados, y etcétera. Más o menos serían eso lo que se recoge en los estatutos como objetivos principales. ¿Cómo se desarrollan esos objetivos? Pues vienen después a través de las iniciativas asistenciales que se fueron desarrollando y preventivas. A medida que avanzaba el tiempo se iban normalizando, se iban estandarizando. Se creó el Plan Autonómico de Drogas, el Plan de Galicia sobre Drogas, que lo que intenta es dar una respuesta más homogénea entre las distintas asociaciones y entidades y normalizar, estandarizar, homogeneizar los distintos tipos de tratamiento, los distintos recursos asistenciales para que toda la población reciba, independientemente del sitio donde resida, pues más o menos el mismo paquete asistencial. Bueno, y hablando de la drogodependencia, ¿cuáles son desde tu punto de vista las causas, ¿no?, que pueden llevar a esta situación? Responder a esta pregunta en los años iniciales de la entidad, en los años iniciales del establecimiento de los recursos asistenciales, y ahora lo que nos vamos a encontrar es con que damos respuestas diferentes, acomodamos en los años 80 y los 90 de lo que sabemos ahora mismo de cómo funciona la adicción. De hecho, muchos de estos recursos están muy orientados a lo social, a lo educativo, porque se consideraba que detrás de la adicción había una especie de sociogénesis, ¿no?, de que eran los factores sociales los que contribuían a que este problema apareciese. Los avances científico, médico, biológicos en todas las áreas de la ciencia permiten ahora tener una visión mucho más concreta, mucho más científica de la etiología, de la causa de los problemas adictivos, y eso nos permite también dar una respuesta más concreta. Hemos pasado sabemos que el contacto inicial con las drogas se produce por causas sobre todo de tipo social y educativo, pero el paso entre el uso de drogas, el uso recreativo, el abuso y a la dependencia, a la adicción, a lo que es el problema sanitario, el problema grave de salud, se produce ya por otros tipos de factores y vulnerabilidades que pueden estar incluidas entre lo genético, lo biológico, lo familiar. Implica causas mucho más individualizadas que el hecho de por qué la gente se acerca a las drogas. Por otra parte, dentro de esta aproximación social que se produce a una determinada edad al consumo de drogas, nos encontramos con que hay una especie de tendencia general a experimentar con determinadas conductas, con determinadas sustancias, con determinadas actividades, al principio, durante la adolescencia, y el hecho de que estén las drogas ahí de por medio dentro de esas actividades o dentro de esa ocupación del ocio, lo que hace es aproximar a la gente al riesgo de generar una enfermedad grave como es la adicción, la dependencia de drogas. Bueno, por lo tanto, por lo que me cuentas, se ha avanzado en la investigación de las causas, ¿no?, de la drogodependencia, ¿no?, en los últimos años. Ha habido un boom de conocimiento, como supongo que también pasará en otras áreas de la salud y en otras áreas del conocimiento. Ha habido
algo que podemos calificar como un cambio de paradigma con respecto a lo que pensábamos, a lo que creíamos, a lo que sabíamos y a lo que aplicábamos en los tratamientos con respecto a lo que ahora sabemos. Ha habido un cambio radical. Sabemos que cómo afectan las drogas al cerebro, hasta qué punto generan una enfermedad cerebral y hasta qué punto esas zonas cerebrales afectadas por la dependencia son zonas tan básicas para el comportamiento, tan primitivas dentro del funcionamiento cerebral, que eso explica el porqué de la gravedad del problema que se genera y el porqué el problema se mantiene a pesar de las consecuencias negativas para los usuarios de drogas, para sus familiares, para su entorno, el por qué se mantiene, por así decirlo, porque esta conducta se aleja del sentido común cuando aparecen los problemas. Eso ahora podemos explicarlo de una manera más acertada seguramente, y eso también permite que la respuesta asistencial que se ofrece que pueda ser más ajustada. Aún así faltan todavía, sobre todo en la respuesta a determinados problemas adictivos, los relacionados con los psicoestimulantes y demás, faltaría esa medicación eficaz que reduzca el impacto y la gravedad de la dependencia, pero bueno, confiamos en los avances biomédicos, en los avances en las técnicas de intervenciones psicológicas para poder cada vez más ajustar y reducir el impacto tanto en las personas como en el entorno. Por lo tanto, se puede decir que se avanzó más en la investigación, digamos, del conocimiento que en la investigación médica, ¿no? Fue a otra velocidad, ¿no? Sí, realmente todo lo que sabemos de la dependencia nos ayuda a responder mejor porque ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. Pero hay determinados aspectos de la adicción que todavía no son tratables médicamente y todavía no hay una respuesta eficaz. Hay desarrollos prometedores, hay iniciativas que se están estudiando, están en fase de aplicación y que a lo mejor repercutirán en el usuario en un plazo de 3, 5, 10 años, no se sabe, pero de momento estamos muchísimo mejor que hace 5 años, increíblemente mejor que hace 20 y esperemos estar dentro de 5 en una situación todavía mucho mejor, poder dar respuesta mucho mejor a una patología que tiene una tendencia a la cronicidad, que tiene una tendencia al empeoramiento y que tiene consecuencias muy graves para aquellos que la padecen. Me hablabas antes, Gerardo, de un entorno o de un ámbito muy importante, yo creo, el ámbito familiar. Es cierto que es importante, lógicamente, atender a la persona pues, en esta situación, pero el ámbito familiar también es importante atender a la familia, darle atención a la familia. Evidentemente, los trastornos de este tipo, y podríamos extender esta idea a los trastornos también relacionados con la salud mental, a las enfermedades crónicas, a las enfermedades degenerativas, como la Alzheimer y demás, tiene un impacto muy grande en las personas próximas, tanto si son cuidadores como si sencillamente tienen una relación familiar normal y no es de cuidador. El vínculo familiar se queda muy afectado y en los problemas como las drogas queda muy afectado porque en ocasiones la conducta adictiva genera conductas que se superponen, que saltan por encima del vínculo familiar, del apego, de las barreras, y eso es realmente destructivo para el núcleo familiar. Como en muchas otras ocasiones, hay problemas que padecen los cuidadores por el efecto de los trastornos de otros, evidentemente, y eso también hay que dar respuesta. Bueno, y hablando de otros entornos, ya no el familiar, ¿puede haber determinados perfiles de entornos donde es más proclive, es más propenso que una persona se inicie en el mundo de la drogodependencia? Vamos a ver, ha habido muchos cambios en la, entre comillas, sociología de las drogas. Y en un entorno de cambio social como el de los finales de los 70, de los primeros 80, sí que se podían reconocer que determinadas zonas, determinados estratos sociales y determinados ámbitos familiares, como los procedentes del éxodo rural, los barrios obreros y demás, fueron muchísimo más afectados por la adicción. Hoy en día, desde un punto de vista, bueno, se puede afirmar científicamente, porque de hecho se afirma que nadie está exento de la posibilidad de desarrollar un trastorno adictivo si hay disponibilidad, si hay exposición al uso de drogas. Y lo que hemos encontrado también es que la disponibilidad de drogas ha aumentado y está mucho más accesible en muchos otros entornos. Entonces no hay que creer que esto es una patología propia de un determinado estrato social, porque eso reduce la reducción de riesgo de quien no se considere un posible afectado. Los canales, las estructuras mentales están predispuestas a generar un abuso de drogas, sí estamos expuestos a ellas. Entonces, si hay disponibilidad en cualquier tipo de entorno, puede haber dependencia.
Bueno, a la hora del inicio en la drogodependencia, ¿se puede hablar de una edad a la que es habitual que se puede iniciar una persona? Antes me hablabas de la adolescencia, no sé si desde vuestro punto de vista en el día a día veis que hay un determinado inicio, una determinada edad. Sí, este es un concepto importante porque está también, se están revisando la consideración de la dependencia como un trastorno adictivo, un trastorno mental. Se le empieza a considerar una enfermedad del desarrollo, porque en un 80, 85, 90% de los casos, la persona que usa drogas comienza a usarlas en la adolescencia. La adolescencia siempre es un concepto de muy amplio rango, sí. En estos momentos no se extiende hasta los 35 en ocasiones, sí. Pero entre... Depende de los casos. Sí, entre los 11, 12 años, desde las primeras aproximaciones al alcohol y al tabaco, que son en edades muy tempranas, hasta más o menos los 16, 17, 18, que se podría decir que empieza a culminar el proceso de maduración cerebral. En la mayor parte de los casos, el contacto con las drogas se produce ahí. Y lo que sí sabemos ahora es que precisamente ese contacto temprano con las drogas interfiere en el desarrollo cerebral de la persona, en su maduración cerebral. Y eso es lo que genera tanto el problema adictivo como otro tipo de problemas que pudieran surgir. Por esa interferencia que se produce entre las drogas que están trabajando a esa edad en una zona del cerebro que está en constante evolución, que está cableándose de nuevo. Sabemos hoy que el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral, tiene dos grandes momentos, el momento prenatal y de los primeros meses y el gran boom hormonal de la adolescencia. Siempre hemos concebido la adolescencia como un periodo de cambio físico y le damos menos importancia al cambio psíquico, y hoy sabemos que la revolución hormonal afecta al desarrollo cerebral. Pues las drogas llegan a interferir en ese momento con ese desarrollo cerebral, y esa es la fuente de muchos de los problemas posteriores. No solo adictivos, no solo que esa interferencia provoque el desarrollo de una adicción, sino que puede generar daños que se pueden manifestar en el futuro en forma de desarrollo de otras patologías, tendencia a la aparición de problemas ansiosos, depresivos, etcétera, etcétera. Y por eso ahora se concibe que el verdadero problema de las drogas, lo que más problemas de salud pública genera, es su edad de inicio. Si las personas se exponen y tienen disponibilidad en una edad en la que el cerebro todavía está en formación, los problemas que vamos a ver a posterior, a medio y largo plazo, pues van a ser mayores, y no solo de tipo adictivo. De ahí la idea de que a lo mejor estamos hablando de una enfermedad del desarrollo, de una interferencia con el proceso natural de la maduración mental, psíquica, cerebral. Me comentabas antes que una de las causas de la inicio en la drogodependencia podría ser que ahora parece que hay una mayor exposición de las drogas, ¿no?, en general hacia la población. No sé si otra de las causas podría ser esta crisis de la que tanto se habla, ¿no?, en los últimos años. Me imagino que puede ser también un poco una causa, ¿no? Sí. La primera gran epidemia de drogas, de finales de los 70 y de los 80, se generó en un entorno de crisis tan grave como la que está viviendo actualmente. Y en la zona de Ferrolterra, la reconversión también sabemos que golpeó duramente, de una manera tan dura como la que estamos viviendo ahora mismo, sí. Y sabemos el impacto que tuvo sobre el abuso de alcohol, el desarrollo de problemas psíquicos sobre la población, que en aquel momento era la población activa, y sobre los descendientes y sobre las personas que en aquellos momentos pues, tenían a los padres trabajando o el impacto que tuvo la reconversión como acontecimiento traumático en esas familias. Entonces, sabemos que hay problemas de drogas que se generan en crisis. Luego, desde mediados de los 90, empezamos a ver otros problemas de drogas que se generaban en entornos de bonanza económica.